Bueno, ahora quería seguir. Continuamos un poquito donde lo habíamos dejado antes, pero ahora ya directamente vamos a empezar a hacer cosas en Touch Designer. Más concretamente este efecto súper sencillo que están viendo en pantalla, que es un conjunto de partículas moviéndose por el espacio. La idea un poco es que, de nuevo, la idea del curso no es que ustedes se vuelvan expertos ni en Touch Designer, ni en Processing, ni en Cinema 4D, After Effects, Premiere, o lo que sea. La idea es que ustedes desarrollen conocimientos y sean capaces de llevar adelante un proyecto de video mapping de 0 a terminado y conozcan, por lo menos por encima, todas estas herramientas que les permiten a ustedes generar los materiales visuales que van a usar dentro de su propio video mapping. Obviamente, como siempre dijimos desde el principio, la mejor opción es trabajar en equipos. Entonces van a tener a alguien que se dedique exclusivamente a las visuales, otra persona que se dedique al sonido, otra persona que por ahí sea experto en edición de video. Nada, siempre sería lo ideal, pero como no siempre eso es posible, está bueno que ustedes tengan bastantes herramientas como para valerse por su propia cuenta. Entonces, vamos directamente al patch de Touch Designer. ¿Sí? Voy a salir de la vista de Perfo. Este es el patch, como pueden ver en pantalla, es súper cortito, súper sencillo. Nada del otro mundo. ¿Sí? Algo que no les dije en el otro video, pero que también a veces es muy útil. Sobre todo, en este caso es un patch muy chiquito, pero van a ver que más temprano que tarde se les va a empezar a llenar de objetos la pantalla. Entonces está bueno tener alguna herramienta como para moverse dentro de todo mi árbol de manera más práctica. Para eso apretan la letra O y justamente ahí les aparece esta vista aquí abajito, la matriz, que les permite por lo menos saber dónde están dentro de nuestro árbol de nodos, ¿sí? De nuevo, en este caso son muy poquitos los objetos, así que no hay problema, pero cuando se empiece a llenar esto, va a estar complicado el asunto. Por ahora vamos a sacarlo. Como les decía, yo tengo una sección que es vamos a dividir esto un poquito en secciones y después vamos a hacer todo de nuevo desde cero. Yo tengo principalmente 3 secciones. Una sección de datos que me da el movimiento de las partículas, ¿sí? El movimiento donde se van generando las partículas. La sección que se encarga propiamente de generar las partículas en sí, el sistema de partículas. Y una sección de renderizado y de aplicación de efectos de procesamiento, que es la salida final de mi árbol, ¿sí? Ahora vamos a borrar todo esto y arrancar de cero. Empiezo con mi patch en cero. Como les decía antes, el objeto que yo voy a usar en este momento es partículas, ¿sí? Para crear partículas en sí. Lo que voy a hacer primero, antes de crear mi sistema de partículas, es crear una esfera. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo creo directamente mi sistema de partículas, esto ya lo habíamos visto en el otro video, me tira error. Me tira acá un error que me dice not enough source specified. O sea que yo no le especifiqué ninguna fuente, ninguna geometría de base para que genere ese sistema de partículas. O sea, no tiene sobre qué generar esas partículas. Por eso yo necesito mi esfera, que no necesariamente tiene que ser una esfera, puede ser tranquilamente un cubo. Box, acá. Puede ser un cubo, puede ser una grilla, grid, lo que sea. Vamos a ver de nuevo, particles. Esto es un cubo, sí, lo voy a girar para que se note, y esto es una grilla, esto es solo 2 dimensiones, fíjense. ¿Sí? En la vista de edición, si yo me paro sobre un objeto y aprieto la tecla W, puedo ver cómo está construido ese objeto. Sí, fíjense los puntos y los vértices y las aristas.
En este caso selecciono los tres, les quito la vista de edición. Bueno, dependiendo cuál de estos tres objetos yo elija, es cómo va a generar mis partículas. Ahí se está viendo que se está generando un sistema esférico. Ahora si yo lo cambio por el cubo, van a ver que se genera, bueno, es medio raro cómo se genera porque solamente se está generando en los puntos, tiene solo 8 puntos, sí, se está generando ahí. Y mi grilla, ¿sí? Fíjense cómo se va generando, en este caso de abajo para arriba, ¿sí? Por ahora voy a dejarlo voy a dejarlo con mi esfera porque me gusta más, ¿sí? Y en realidad lo que está pasando es que se están generando en cada uno de estos vértices, en cada uno de estos puntitos, se está generando una partícula, ¿sí? O sea, dada por las propiedades dentro de los parámetros. O sea, si yo tengo acá distintos parámetros, entre ellos la cantidad de partículas que nacen por segundo, la expectativa de vida de esas partículas, si son atraídas por otro objeto. O sea, yo puedo renderizarlas como puntos, o sea, como point sprites o como líneas directamente, que las líneas en realidad lo que me está generando son vectores. O sea, como esto tiene un punto de nacimiento y una velocidad, lo que me genera es una línea, ¿sí? Bueno, hay diferentes parámetros más. Tengo acá los límites del plano y qué pasa cuando hace contacto con algo, ya sea con los límites del plano o con otro objeto. En este caso, por defecto, viene die on contact, o sea que muere cuando toca algo. Yo lo puedo poner para que rebote o se divida, ¿sí? Si lo pongo para que rebote, bounce on contact, acá tengo las propiedades de cómo va a rebotar, si quiero que rebote con mayor o menor fuerza y en qué ángulo. O si le pongo que se divida, perdón, yo le puedo poner, además de que rebote o que se pegue, perdón, si hace contacto con algo, también le puedo poner que se divida cuando hace contacto con algo, ¿sí? Split es justamente esto. Por defecto viene que no se divida, pero yo le puedo poner que se divida al chocar o que se divida al morir. Si yo le pongo, fíjense, a medida que va, o sea, yo le pongo split on death, o sea que se divida en la muerte, fíjense que lo que está pasando es que cada vez que una de esas partículas muere, se divide en 3 partículas. Ojo con estos parámetros, con el tema del split, porque en este caso yo estoy con un sistema de partículas que da nacimiento a 100 partículas por segundo y cada una de esas partículas tiene una expectativa de vida de 3 segundos. O sea que a lo largo del sistema yo siempre voy a tener unas 300 partículas más o menos en mi sistema. Pero si yo encima le voy diciendo que cada vez que muere una se divide en 3, ¿sí? Yo ya no tengo 300, tengo 900 partículas. En este caso sigue siendo una cantidad súper tranqui, sigue siendo una cantidad que mi computadora puede procesar sin ningún tipo de problema, a pesar de tener puesto el grabador de pantalla, no hay ningún drama. Pero si yo estoy con mucha cantidad de partículas y encima le digo que se dividan cuando mueren o cuando rebotan, y si encima le agregara físicas, o sea, que si hago que encima reboten cuando chocan contra algo, o sea, muy rápidamente puedo consumir un montón de recursos de la computadora y bueno, hacer que cuelgue todo, lamentablemente. Por ahora vamos a dejarlo sin splitting, o sea, que no se dividan cuando mueren. Volviendo un poquito a nuestro círculo, a la fuente de nuestro sistema de partículas, antes que nada, perdón, acá abajo tengo fíjense que tengo diferentes circulitos, diferentes banderas, que son diferentes métodos de visualización, ¿sí? Algunos tienen mayor cantidad de banderas, otros tienen menor cantidad de banderas, dependiendo el tipo de objetos que sean. Habíamos dicho el de la derecha de todo, la cruz era para cambiar a la vista activa del objeto. Después yo tengo el celeste que es display, me sirve para visualizar, ¿sí? El objeto. Vamos a ver que cuando yo lo pongo dentro de un container, necesito activar esto. Lo mismo con la vista de render. O sea, si yo quiero que esto se renderice, o sea, si yo quiero sacar un video, porque por ahora, si bien yo lo estoy viendo, esto técnicamente es solo información, yo no estoy renderizando. O
sea, de hecho, si yo ahora cambio la vista de perfo, o sea, la vista final, está en negro, ¿sí? Pues no estoy renderizando nada todavía. Esto es solamente la información de dónde están esas partículas. Obviamente, para que yo pueda visualizar eso, me las grafica acá, pero en definitiva, yo no estoy viendo nada. Si yo doy clic derecho y pongo, yo no estoy creando nada. Yo doy clic derecho y pongo acá la opción View, ¿sí? Yo estoy viendo cómo se generan esas partículas, pero de nuevo, es simplemente la vista activa de este operador de superficie. Yo todavía no estoy generando video. Para eso necesito sí o sí un top. Entonces, estas son las dos banderas que vamos a usar. Después tenemos template y compare, que tienen otras funciones en las cuales no nos vamos a meter ahora. Entonces, volviendo al objeto sphere, ahora sí, el objeto esfera, yo tengo diferentes maneras de crear una esfera. Sí, el tipo de primitiva básicamente me significa cómo se genera esa esfera. En este caso yo utilizo una esfera de tipo mesh, que básicamente lo que hace es generar una malla. ¿Sí? Yo puedo generar solo columnas, solo filas, perdón, solo columnas. Todo esto va a ir afectando cómo se generan mis partículas. Fíjense que dependiendo del tipo de primitiva y la conectividad de los puntos de esa primitiva, es incluso si se van a generar o no partículas. ¿Sí? De hecho, por ahora vamos a pausar un poco esto y vamos a concentrarnos en los tipos de primitivas. No le den pelota a la cruz roja gigante que tenemos a la derecha que me está diciendo que algo anda mal. Yo puedo crear una primitiva de tipo mesh, primitiva de tipo primitiva, básicamente. ¿Sí? Yo acá necesito especificar diferentes detalles, cómo quiero que se genere, de nuevo, dónde quiero que estén las anclas, si quiero que esté, o sea, cómo son las anclas en el eje horizontal y en el eje vertical, en el eje Z, ¿sí? La orientación, bueno, eso en caso de que usar una primitiva, puedo usar un polígono, también tengo que especificar el tipo de anclas y la frecuencia, que es básicamente cómo se va a ir generando. Fíjense que a medida que yo aumento la frecuencia, me crea más y más y más y más y más y más puntitos. Esto ya va a empezar a afectarme, obviamente, mi sistema de partículas, porque cuanto más puntos tengo, ¿sí? O sea, si bien acá no se está viendo porque voy a alejarlo un poco y voy de nuevo a quitar la vista adaptativa, o sea, que se quede quieto en un lugar. ¿Sí? A medida que yo voy aumentando la cantidad de puntos, más se va a parecer esto a un círculo. Si yo pongo muy pocos puntos, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta que están naciendo 100, de nuevo, están naciendo 100 partículas por segundo, me va generando este tipo de formas. Y si no, lo puedo dejar como estaba, como un mesh, como una curva NURBS o como un sistema de Bézier. Son diferentes maneras de generar. Son diferentes maneras de generar un círculo. Más allá de afectarme a la geometría en sí, o sea, acuérdense que yo ahora estoy viendo solamente el esqueleto, digamos. Yo saco la vista, siempre va a ser una esfera. Obviamente me va a afectar cómo se generan las partículas, porque justamente se basa en los puntos. Si yo solamente graficara la esfera, en la mayoría de los casos no habría grandes diferencias. Pero sí me va a afectar a cómo se generan las partículas. Vamos a dejarlo así, por ahora, porque me parece bastante bonito. Si lo dejo en mesh, como mesh tampoco queda tan mal. Es un tema de gustos esto ya particularmente. Obviamente algunos, como dependiendo de las funciones matemáticas que utiliza para crear esa esfera. No se olviden que acá es todo matemática básicamente. O sea, es todo en la computadora realizando distintos procesos para generar esto. Dependiendo del tipo de operación matemática, o sea, dependiendo del tipo de primitiva, es qué operación matemática la usa para generarlo. Por ende, algunas van a consumir más recursos que otras. ¿Sí? Acá, como es un sistema de pocas partículas sin
sin muchas complicaciones, todavía ni siquiera tiene materiales. No se nota, no me está afectando en absoluto el rendimiento, pero más adelante sí me puede afectar. Por ahora vamos a dejar esto así. Y yo ya tengo mi sistema de partículas. Ahora hay un tema, no estoy viendo nada si yo renderizo. De nuevo aprieto el botón, pantalla en negro. ¿Por qué? Porque todavía no estoy renderizando. Yo tengo que convertir esto a imagen en 2D. Para eso me valgo de una herramienta que es una geometría, ¿sí? Es un componente que me permite generar un mapa de renderizado. Tengo dos maneras de agregar una geometría. Directamente desde cero, o sea, si yo entro, o sea, doble clic acá a la pestaña de operadores, busco acá una geometría y la pongo, pero por defecto ya viene con un toroide adentro. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Un torus. No hay problema. Yo puedo borrarlo y simplemente poner un in y un out. Obviamente tienen que ser ambos SOPs, porque yo lo que quiero meter y sacar de mi geometría es un SOP, justamente. Y acá es donde yo les decía recién, para que esto después se visualice, tengo que encender el display para poder verlo. El display no es necesario para renderizar, pero sí es necesario para verlo acá. Si no, yo no lo vería acá, lo que se esté generando. Y la ventana de render. Si no, sí, no va a enviar esta información a mi objeto render. Y ahora ya puedo meter esto acá. Fíjense que ahora, sí, ya se ve dentro de mi geometría. Y ahora creo un objeto render. Es un top. El objeto render. Y ahí está. Me está enviando la información de mi geometría al render. Si yo me acerco, no veo nada. ¿Por qué no estoy viendo nada? Porque me está faltando algo muy importante. Touch Designer, al igual que muchos otros programas, se basa en el sistema de renderizado que necesitan cámaras, básicamente. Entonces, si yo no agrego un objeto cámara, que también es un comp, no va a renderizar nada. ¿Sí? Ahora sí está renderizando. Si yo me acerco lo suficiente, van a ver las partículas. Ahí debería verse. Que las está renderizando, pero las está renderizando en negro. Porque yo todavía no le di ningún material. De hecho, fíjense que yo tengo acá un cartel de advertencia y si doy clic me va a decir que no tengo material. ¿Sí? El SOP que yo estoy metiendo acá, o sea, el render este, no tiene información de un material para esta geometría. O sea que esta geometría le estoy mandando información de partículas, pero no sabe cómo las tiene que renderizar, cómo se ven esas partículas. Para eso tengo que agregar un material. Tengo un montón de materiales para agregar. En este caso vamos a usar un constant. Como yo solamente voy a estar generando líneas, no me afecta demasiado. Si yo quisiera renderizar, por ejemplo, la esfera, sí me convendría por ahí, en vez de un constant, poner un material fong, porque me permite darle sombras, ya que es un objeto 3D. Pero además de eso, necesitaría poner una luz. El objeto fong, light, el objeto fong no funciona, o sea, no me va a generar sombras a menos que tenga una luz, básicamente. La manera de incorporar este material a esta geometría, de nuevo, son dos maneras diferentes. Una manera es desde acá, desde la pestañita render en las propiedades, ¿sí? Y otra manera es arrastrando directamente. Desde acá, desde la pestañita render, si yo aprieto, si yo tuviera el material adentro y yo apretara esto, yo podría asignar directamente el material desde dentro de la geometría. No afecta en lo más mínimo tenerlo afuera, es una cuestión de orden. Yo puedo poner el material dentro de la propia geometría y que no me quede acá afuera, sería un poquito más práctico, o desde acá afuera lo puedo enviar, pero no me afecta en nada el rendimiento, eso es una cuestión de organización. Yo lo puedo arrastrar directamente hasta ahí. Fíjense que si yo lo empiezo a mover, el puntero de mi mouse se convirtió ahora en una flechita. Si yo me muevo medio rápido se ve. Si yo me quedo arriba justo como el material este, le voy a cambiar el color a un rojo, por ejemplo. Ahora sí. Si yo me muevo, fíjense que hay una flechita arriba. Si yo arrastro esto hasta acá, esa flechita aparece con un más, lo cual implica que me permite asignar ese material a esta geometría. Fíjense que de hecho ya está renderizando estas partículas en rojo. No se llega a notar mucho por el fondo,
pero ahí está. Y si yo ahora le doy al render, aprieto el botón de display, lo vamos a poder ver acá en el fondo. ¿Sí? Fíjense que ahí están las partículas. Otra manera sería directamente escribir el nombre de mi operador. ¿Sí? Yo puedo directamente acá escribir el nombre, que el nombre es este de acá abajo. Yo le puedo cambiar el nombre y ponerle el que yo quiera. Por ejemplo, material de geo. No, si ponen espacio, tengan en cuenta que no admite espacio, así que automáticamente les pone un guión bajo de geo 1. ¿Sí? Entonces yo acá podría poner material guión bajo de guión bajo geo 1 y automáticamente me lo asignaría. Es un poco menos práctico, pero se puede hacer tranquilamente. Y la tercera manera de agregarlo es directamente arrastrarlo a encima de la geometría, y cuando suelto me aparecen diferentes opciones de dónde lo quiero parmear, es decir, dónde lo quiero emparejar. Le asigno acá a material y de nuevo ya me lo está renderizando ahí. Bien, entonces yo ya tengo mi sistema de partículas y mi render, es decir, que esto ya se está generando, pero no lo voy a ver todavía. O sea, si yo aprieto acá en la vista, sigo sin ver nada. ¿Por qué? Porque yo no le estoy diciendo que salga. Yo estoy visualizándolo a través del display, todo bien, pero no le estoy diciendo a esto que salga, o sea, el render queda acá, no sale del proyecto. Para eso necesito justamente un objeto out. Me permite salir del componente. Ahora sí, ya cuando apriete esto, van a ver mi sistema de partículas. Sencillo, efectivo, nada del otro mundo, pero completamente funcional. Lo que voy a hacer ahora es achicar un poquito esto. Primero que nada, le voy a dar clic derecho, View, para tener una vista aproximada acá abajo mientras trabajo. ¿Sí? Voy a achicar un cachito. Por lo menos ahí puedo ver una vista más real, más concreta de lo que está pasando, porque acá al fondo, como trabajo con transparencias, me pone esta cuadrícula que es bastante molesta a veces para ver. Así que lo voy a dejar ahí. Lo que voy a hacer ahora es achicar un poco la escala de mi esfera principal para que no sea tan grande. Desde acá, desde la opción Radius, radio, de los parámetros de la esfera. ¿Cómo modificar? Hay diferentes maneras de modificar o sea, van a ver que hay diferentes maneras de hacer todo. ¿Sí? Hay muchas maneras para hacer lo mismo. Con todo dentro de TouchDesigner. Pero pasa con cualquier entorno de programación. Una manera es agregar directamente los valores de manera manual. Si yo escribo 0.1, 0.1, 0.1, pum, ahí me cambia. Por ahora vamos a hacer esto para que se vea mejor. Voy a mandar directamente la esfera a la geometría. Para eso arrastro. Si yo me paro sobre el cable, fíjense que el cable se pone en amarillo. Entonces lo que va a hacer es reemplazar esa conexión con la que yo estoy enviando ahora. Ahí está mi esfera. No le den bola que esto se está agrandando. Eso de nuevo por la vista adaptativa. Si yo le quito la vista adaptativa, se va a quedar ahí. Como les decía, como el material es una constante, no tiene sombras, no parece una esfera, es un círculo, porque el material es una constante, no acepta sombras. Por más que yo le pusiera una luz, no aceptaría sombras. Entonces, una manera de modificar esto es a mano, escribiendo directamente los valores. O si no, si yo mantengo apretada la rueda del ratón sobre el parámetro que quiero modificar, por ejemplo, el X, el eje X, me aparecen todas estas opciones, que es la magnitud en la que voy a mover mi parámetro. Por ejemplo, yo lo quiero mover a una magnitud de 0.1. Y ahí me empiezo a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Fíjense que empieza a crecer de a 0.1, de a 0,1. Si yo me muevo para la derecha crece, si yo me muevo para la izquierda decrece. Fíjense que el circulito que aparece arriba está en rojo o en verde. Si yo me fuera a 10, empieza a crecer de a 10 en 10. Perdón, me quedé en 1. A 10, empieza a crecer de 10 en 10. Obviamente me voy por completo de la escala en la que estoy, así que no se llega a ver nada. Y eso es para modificarlos de a uno, cada uno de estos parámetros, uno por uno. Si no, yo me puedo parar directamente acá en Radius y me afecta a los tres por igual. ¿Sí? Yo me voy a ir acá, voy a quedarme en 0.1 y voy a bajarlo hasta 0.1 para que quede así chiquitito. ¿Sí? Fíjense que me afectó los tres en simultáneo. Volvemos al sistema de partículas. Bien,
me está generando ya estas partículas que no quedan precisamente mal, pero quiero agregarle un poco de movimiento, quiero que se muevan un poquito por la pantalla. Para eso hay un objeto que es muy útil, ¿sí? Hay diferentes objetos que me permiten agregar automatización de parámetros. Algunos son más lineales, otros son más aleatorios. Es una cuestión de qué tipo de movimiento me sirve más a mí, qué tipo de control me sirve más a mí. En este caso yo voy a poner un control aleatorio, ¿sí? Para eso siempre vamos a trabajar con chops. Para eso voy a agregar un objeto que se llama noise. Fíjense que noise me genera rampas aleatorias. ¿Sí? Esto es en el tiempo. Este es el tiempo, este es la amplitud. Me está generando valores aleatorios. O sea, si yo acá le doy en la pestaña Common el time slice para que empiece a moverse, ¿sí? Eso está variando en función del tiempo. De manera aleatoria me genera valores aleatorios. ¿Sí? Yo puedo cambiar la semilla y va a generar ruidos distintos. Puedo cambiar el periodo para que sea más suave o mucho más brusco. Puedo cambiar la dureza también para que los picos sean más pronunciados o más tranquilos. El exponente para que vaya de -1 a 1 o más o menos, mayor o menor amplitud. Esto tengan en cuenta que lo hace mediante matemática, perdón. Entonces, dependiendo de la semilla y del tipo de ruido que yo genere, es cómo se van a generar estos valores. ¿Sí? Yo tengo diferentes tipos de ruidos acá. ¿Sí? Harmonic Summation, Brownian, Random, que directamente me tira un montón de valores aleatorios. Son diferentes tipos de ruidos. Esta es una manera de generar valores. La otra sería utilizando un LFO, un Low Frequency Oscillator, un oscilador de baja frecuencia, que esto básicamente me genera movimientos oscilatorios. En vez de generar valores aleatorios, me genera distintos tipos de rampas. En este caso, una onda senoidal, ¿sí? Pero yo puedo generar una onda gaussiana, una onda triangular, una diente de sierra, una rampa. Una rampa sería una diente de sierra, una onda cuadrada o una onda de pulsos. ¿Sí? Por ahora me voy a quedar con el noise porque para esto me parece más interesante. Si yo pusiera ondas, sea cual sea, ese es un movimiento repetitivo, entonces siempre se generaría el mismo movimiento y no es lo que yo quiero. Yo quiero que se muevan de manera aleatoria por toda la pantalla. Pero hay un problema. Esto me genera un solo canal y yo quiero moverme en 3 canales. Entonces, yo podría generar 3 objetos de estos, ¿sí? Ahora hice control C, control B directamente, copiar y pegar. Entonces yo podría generar 3 objetos. Fíjense que como están usando la misma semilla, los 3 ruidos son exactamente iguales. Sería cuestión de cambiarle la semilla para que me genere ruidos diferentes y listo. Y ya podría usar eso para mover mi esfera en el espacio. O lo puedo hacer todo en un solo objeto. Para eso tengo que ir a la pestaña Channel y reemplazar esto, Chan 1, esto que es el nombre de los canales, por más de un nombre. Por ejemplo, yo puedo poner Chan 1, Chan 2, 3, todo separado por espacios, y me va a generar, fíjense que ahora me generó 3 ruidos diferentes, basándose en la misma semilla, con los mismos parámetros, pero me está generando 3 ruidos diferentes. U otra manera de hacerlo, en este caso como son 3 nomás, podría hacerlo así tranquilamente, no hay demasiada diferencia, pero otra manera de hacerlo sería utilizando corchetes. ¿Sí? Entonces yo pongo así, Chan 1, 2, 3, perdón, me está generando 1, 2 y 3, ahora sí. Si no le pongo espacios, no me lo cuenta, cuando son números. Si no, yo puedo ponerle X y Z, cuando son letras, sí me lo cuenta. Por más que no tengan espacio, cuando son letras, si está dentro de los corchetes, sí me lo considero como diferencias. Lo que voy a ponerle es cambiar el Chan por una P de posición. Entonces yo tengo posición en el eje X, posición en el eje Y, posición en el eje Z. Si yo arrastrara esto directamente acá donde dice Center, ya directamente empezaría a moverse. Así que vamos a hacerlo. Pero antes de hacer eso,
lo que voy a agregar es algo que es extremadamente útil y que muchos programas agregan, muchos entornos de programación agregan, que son objetos nulos. ¿Sí? Objeto null. ¿Qué hace el objeto null? Absolutamente nada. Por eso se llama null. O sea, es un objeto nulo. En sí no hace absolutamente nada, pero me sirve como final de mi cadena. ¿Por qué es tan útil y lo van a usar constantemente? Imagínense que yo yo arrastraba los valores directamente de este noise, acá. Y después se me ocurrió que no se movían tan bien, entonces quería agregar una operación matemática para que se muevan de otra manera. Para agrandar o para achicar o lo que sea. Tenía que cambiar, tenía que agregar un objeto mat acá en el medio. Voy a desconectar esto. Tendría que agregar acá un objeto mat que me sirve para hacer operaciones matemáticas. Cambiar el rango, cambiar la escala, lo que sea, y para que queden con los valores que yo quisiera, y volver a tirar todos los parámetros de acá a acá, o sea, volver a emparejar todos los parámetros de acá con los de acá, uno por uno. Si en vez de eso yo directamente tiro los parámetros del objeto nulo, después yo puedo agregar en el medio de mi cadena otros objetos sin tener que cablear todo de nuevo. Yo puedo agregar un mat, puedo agregar otro mat más diferente en el medio que haga otra cosa diferente, una expression que me sirve para hacer operaciones matemáticas más complejas, un lag para suavizar las curvas, y podría agregar la cantidad de objetos que yo quisiera acá, que estaría todo bien, porque al final el que se está comunicando con mi esfera es el null. Entonces yo no voy a tener que andar volviendo a cablear cada vez que agrego un objeto en el medio. De nuevo, no es obligatorio usar un null, pero se van a dar cuenta de que es extremadamente útil. O sea, es una muy buena práctica terminar sus cadenas con un null. Perdón. Terminar sus cadenas con un null. Y fíjense que todas las familias tienen. Si yo pongo null, fíjense que los chops tienen, los tops tienen, los sub tienen, todas las familias tienen un objeto null pensado para esto. Entonces, volvamos. Voy a mi esfera, yo quiero emparejar los datos de mi null con el centro de mi esfera. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? De nuevo, como había dicho antes, tengo diferentes maneras de hacerlo. Primero que nada tengo que cambiar el channel operator a la vista activa, ¿sí? Toco acá para volver a las opciones de control de parámetros de mi esfera. Y arrastro, simplemente me paro sobre el parámetro que quiero arrastrar, ¿sí? Acá en el nombre tiene que estar. Y lo arrastro hasta el parámetro de mi esfera con el que quiero emparejarlo, ¿sí? Entonces me aparecen tres opciones. Export chop, chop reference y current chop value. La que nosotros vamos a estar usando es chop reference. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense que yo emparejé eso y automáticamente... me moví. Así que voy a ponerle home. Ahí está, para que se vea. Vuelvo a hacer esto, chop reference. Fíjense que automáticamente se empezó a mover mi esfera. Y yo lo veo en la geometría. Y lo veo acá, en el viewer. Solamente se está moviendo en el eje X. Voy a agregar ahora el eje Y y el eje Z, ¿sí? Entonces ahora mi esfera se está moviendo en los tres ejes. De nuevo, si yo en vez de las partículas directamente renderizo la esfera, fíjense que se está moviendo. Se mueve en los tres ejes, aunque en el eje Z mucho no se está notando. Pero se está moviendo en los tres ejes. Acá en el geo se nota un poquito más, pero en la cámara no tanto. Vuelvo a conectar esto. Ahora, ¿por qué usamos... si yo toco acá en el parámetro, fíjense que acá hay un signo más. Si yo toco acá en el parámetro, automáticamente me despliega los valores. Por defecto viene así, en un valor constante. Pero tengo las otras tres opciones. La opción de expresión, la opción de exportar y la opción de emparejar. La opción de emparejar no la vamos a usar nunca nosotros. Y la opción de exportar, dependiendo del caso, a veces se puede usar, pero la que más vamos a usar es la opción de expresión.
¿qué es lo que yo acabo de hacer? Cuando yo emparejé, ¿se acuerdan? Las 3 opciones que yo tenía. Vamos a hacerlo de nuevo. Pongo de nuevo. Exportar chop. Referencia al chop. O current chop value. Current chop value lo que me da es el valor en el preciso instante en el que yo soldé el clic. Si yo lo arrastro de nuevo, ahora me va a dar un valor diferente, ¿sí? Porque esto se está moviendo en el tiempo. De hecho, si yo aprieto la barra espaciadora, pongo pausa y ahora cada vez que yo estirara esto me debería dar el mismo valor. En este caso no me sirve porque yo quiero algo dinámico, algo que varía con el tiempo. Y la función de exportar el valor actual solamente me da un número, el número en el que está en ese momento, pero sigue siendo una constante, no se está moviendo en el tiempo. Yo puedo exportar directamente el chop, ¿sí? Entonces si le doy play, pum, también se está moviendo a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasa? No me permite aplicar expresiones matemáticas. Entonces, si yo después me diera cuenta de que esto no me gusta tanto así, que quisiera que sea un poco más grande, podría, por ejemplo, multiplicarlo por 2. ¿Sí? Multiplicar este valor que está entrando por 2. Bueno, para multiplicarlo no puedo utilizar esa opción. ¿Sí? Si yo acá esto no lo puedo editar. Yo estoy tocando, no me deja editarlo. Esto está recibiendo esto tal cual y está fijo, punto. O sea, perdón, es dinámico en el tiempo, pero recibe esto. No me permite editarlo acá. En cambio, la función expresión, que es la más útil de todas, me permite seguir trabajando sobre esto. ¿Sí? Utilizando una sintaxis de Python, yo puedo modificar esto. Por ejemplo, yo digo, bueno, en el eje Z noto que no se está moviendo tanto, quisiera que se mueva un poco más. Bueno, entonces puedo multiplicar esto por 5, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora ya no va a ir entre menos 0,5 y 0,5 como acá. ¿Sí? Va a ir entre menos 2,5 y 2,5 positivo. Podría hacerlo por 10. Entonces ahora va a ir, fíjense que ahora ya se empieza a notar en las partículas, porque ahora está moviéndose entre 5 y menos 5. ¿Sí? Y eso lo puedo hacer directamente acá. Si bien lo podría hacer también atrás a través de un operador matemático, lo puedo hacer directamente dentro de mi operador esfera mediante operaciones matemáticas. ¿Sí? Incluso podría no hacer referencia a un... Esto lo voy a eliminar porque al final no lo vamos a estar usando. Podría no hacer referencia a otro operador. Yo podría trabajar directamente en este operador, también utilizando funciones de Python, y hacer que varíe en función del tiempo. Por ejemplo, uptime.seconds me va a dar el tiempo absoluto. La función uptime.seconds me va a dar el tiempo actual del proyecto. Desde que yo abrí el proyecto hasta ahora pasaron 2362 segundos. ¿Qué pasa? Obviamente me estoy yendo al cuerno, así que yo esto lo debería bajar un poco, pero lo puedo multiplicar, por ejemplo, por 0.001. ¿Sí? Igual sigue siendo muy grande, le voy a agregar otro 0 más. ¿Sí? El problema es que acá se está moviendo siempre hacia un solo lado. Entonces, si yo quisiera que se mueva hacia adelante y hacia atrás, debería agregar o un objeto tdu.rand que me va a dar un valor aleatorio. ¿Sí? tdu.rand es para generar un valor random, un valor aleatorio. O podría trabajar con una función mat.sin, por ejemplo, que me va a generar una senoidal en función de eso. Es decir, que va a estar oscilando siempre entre menos 1 y 1 positivo. ¿Sí? Yo pongo esto así. Esto está oscilando entre menos 1 y 1 positivo. Pasa que otra vez ahora lo convertí en un oscilador. O sea, siempre se mueve entre un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, no es lo que yo quiero en este momento. Prefiero trabajar con valores aleatorios y los genero. Lo más práctico en ese caso, si yo quiero valores aleatorios, es trabajar con un generador de objetos de valores aleatorios que es Noise directamente. O
en vez de arrastrarlo, yo directamente podría escribirlo acá. ¿Sí? En vez de arrastrarlo como hice recién, otra manera de ingresar ese valor sería escribirlo directamente. También cambio a la vista de expresión y escribo op, porque es el operador. O sea, yo voy a hacer referencia al operador null1. Entonces, op y entre paréntesis tengo que poner primero los apóstrofes null1, porque yo estoy invocando al objeto null1, y después le tengo que decir en qué canal quiero que invoque. También entre apóstrofes le quiero decir que invoque el canal PZ. ¿Sí? Que es básicamente lo que hace cuando yo arrastro. Lo que estoy haciendo es agregar la referencia a ese operador, a ese canal en ese operador, mediante una expresión de Python. Entonces ya se está moviendo esto. Ahora, lo que les había dicho antes, el tema del mat, ¿sí? El objeto mat me permite realizar operaciones matemáticas. De nuevo, vamos a poner solo el circulito para que se vea mejor. En este caso se está moviendo entre -1, +1 en el eje horizontal, en el eje vertical y en el eje Z, ¿sí? En la profundidad. En realidad, entre -5 y 0,5, bueno, acá supera un poquito el -5, acá no llega a -5 y supera bastante el 0,5, bueno, pero se mueve más o menos en ese rango. De nuevo, es un valor aleatorio y no, la operación matemática no es tan precisa. Justamente por eso es aleatorio. Digamos que a mí no me sirve eso. Si yo quiero escalar ese valor, bueno, mat viene incorporado, o sea, mat viene así, ¿no? Por defecto, con diferentes funciones que me permiten modificar eso. Primero que nada, tengo diferentes maneras de combinar tanto los distintos operadores. O sea, yo podría crear dos de estos, ¿sí? Así, y combinar los dos operadores, donde dice acá combine chops, directamente puedo ponerles que se sumen, que se resten, que se multipliquen, que se dividan, me hace un promedio, máxima, mínima, etcétera, etcétera. También, perdón, borré este y quería borrar este. O también le puedo decir que combine los distintos canales del mismo operador. ¿Sí? En este caso mi operador es noise1. Yo le puedo decir que combine los tres canales de esos operadores, sumándolos, multiplicándolos, dividiéndolos, restándolos, etcétera, etcétera. Puedo aplicar operaciones matemáticas anteriores, previas al operador, como el negar. O sea, negar sería básicamente agregar un signo menos al principio. Cuando es -1 va a pasar, o sea, menos por menos es más, así que -1 va a ir a 1 y 1 va a ir a -1 y así siempre. Positivo, que sería agregar un signo más previo. La raíz cuadrada, el cuadrado, invertirlo, etcétera, etcétera. Dependiendo del tipo de valor matemático que llegue, son diferentes funciones matemáticas. Puedo hacer lo mismo, pero con o sea, antes, yo acá hacía esa operación previa, o sea, acá en la entrada, y la puedo hacer acá posterior, o sea, acá en la salida. Es decir, que si yo hago otras cosas en estas pestañitas, esto lo va a hacer al final de todo. Puedo redondear, ¿sí? Redondear para arriba, redondear para abajo, o simplemente redondear al valor más cercano. Nada, tengo diferentes operaciones acá. Acá tengo diferentes operaciones. Después tengo múltiples adiciones que le puedo hacer. De nuevo, puedo agregar previamente, puedo agregar posteriormente, puedo multiplicar. O sea, acá yo le puedo decir, bueno, multiplícame lo que sea que esté entrando por X valor, ¿sí? Por 8.57. Entonces lo que sea que esté entrando lo va a estar multiplicando por 8.57. Le puedo agregar un valor previo, o sea que lo que sea que esté entrando le esté sumando 9.71, o que lo haga después. De nuevo, dependiendo de lo que yo ponga, lo que pase dentro del objeto, es si lo tengo que hacer antes o lo tengo que hacer después. Y el que más nos interesa ahora es range, que me permite escalar valores, ¿sí? Yo le digo cuál es el valor, cuál es el mínimo y el máximo originales. Le voy a poner 0.5, perdón, menos 0.5 y 0.5, ¿sí? Y cuáles son los valores de salida. Esto sería el mínimo máximo de entrada y esto sería mínimo máximo de salida. En este caso yo lo que hice fue moverlo de menos 0,5 a 0,5 a 0,1. Entonces siempre se va a mantener en este pedazo, porque es del 0, el 0 es en el centro, acuérdense. Está yendo del 0 al 1 en el eje horizontal, el 0 al 1 en el eje vertical y del 0 al 1, que sería para el frente, en el eje Z.
Pero acá yo le voy a decir, en vez de que vaya de 0 a 1, que vaya de menos 1 a 1. Entonces ahora lo que estoy haciendo es que esto se mueva un poquito más grande. Le podría poner que vaya de menos 5 a 5. En este caso se me va a ir muchísimo de la pantalla porque acá en el eje, dependiendo, esto ya depende de la relación de aspecto, ¿no? Pero como yo estoy en 1280 x 720, la relación de aspecto es 16:9. Así que esto sería, si esto fuera 1, menos 1 y 1, esto sería casi menos 2,2. ¿Sí? O sea que acá me estoy recontrayendo, lo voy a dejar en menos 2,2 como para que se vaya. En el eje vertical se me va a ir un poco, pero bueno, no importa. ¿Sí? Entonces vuelvo a mis partículas y fíjense que ahora se está moviendo en el espacio. Voy a agregar un par más de partículas porque ahora ya 100, siento que me están quedando poquitas. Y le voy a poner 500 partículas, tampoco tanto. ¿Sí? Ahora hay un problema, esto se está moviendo muy rápido. Para mi gusto. Pueden dejarlo así, pero para mi gusto se está moviendo muy rápido. Entonces yo lo que podría hacer es simplemente o bajar el periodo. Perdón, en realidad lo que tendría que hacer es que tenga un periodo más grande. ¿Sí? Entonces los movimientos serían más suaves. O puedo dejarlo como está y agregar otro objeto interesante que se llama lag. Que lag básicamente me suaviza, me interpola valores entre un valor y el siguiente, entonces genera rampas, ¿sí? En este caso yo le estoy agregando un lag de 0.2 segundos, o sea, 200 milisegundos. Puedo cambiar acá la magnitud. Es decir, que entre un valor y el siguiente no va a pasar automáticamente, sino que van a pasar 200 milisegundos. Esto me suaviza mucho las rampas, pero bueno, obviamente me elimina los picos más altos, porque antes de llegar a un valor ya, o sea, imagínense que entre cada valor y cada valor, que antes no pasaba nada, ahora están pasando 200 milisegundos entre una muestra y la siguiente. Entonces el resultado es que se terminan suavizando las rampas. De hecho, si yo agregar acá un objeto trail para visualizar eso, fíjense que el objeto trail me permite graficar el resultado de esto, de cualquier operador. Fíjense que las rampas ahora son mucho más suaves de lo que son acá. Pero bueno, estoy perdiendo en el medio, estoy perdiendo picos y estoy perdiendo información. Pero el movimiento es mucho más suave de lo que era antiguamente. Sí. En definitiva, hay muchísimas maneras de trabajar con valores. ¿Sí? Yo ya tengo un poco de esto. Y ahora vamos a la última parte, que sería agregar procesos al final. Ya tengo todo mi sistema de control de movimiento, ya tengo todo mi sistema de generación de partículas. Lo que me falta ahora es agregar los procesos que veía antes. Primero que nada, quiero que el color de mis partículas varíe en el tiempo, que en este momento está bastante estático. Tengo, de nuevo, varias maneras de hacer eso. Una es agregar controles dinámicos, así como agregué controles dinámicos acá. Puedo agregar controles dinámicos acá en el control de color. Podría hacerlo exactamente de la misma manera. De hecho, podría copiar y pegar esto. Lo arrastro para acá arriba. Le cambio la semilla para que no sea la misma. Aunque podría conservar la misma, no me afectaría en lo más mínimo. Y lo que sí voy a hacer es cambiar este mat. Porque fíjense que el esquema de colores, o sea, para trabajar Touch Designer, las magnitudes, para simplificar, todo lo trabaja en magnitudes de 0 a 1, o a lo sumo de menos 1 a 1, pero generalmente es de 0 a 1. Entonces no tenés algo que se mueve, que oscila, o sea, cuyos parámetros están entre 0 y 1, y otra cosa diferente entre 0 y 255, y otra entre 0 y 127. No, todo está entre 0 y 1 directamente. Muchas cosas igualmente podés cambiar qué color, qué rango querés que sea. ¿Sí? De hecho, si yo creo una constante, un top constant, perdón, vamos de nuevo, top constant, o sea, una constante de top, que es básicamente un color sólido. Fíjense que me permite cambiar acá las unidades de RGB entre 0 y 1, o entre 0,255 o 0,65.535. ¿Sí? Entonces yo podría usar esto. Perdón.
yo podría usar esto de nuevo para generar algo que vaya entre 0 y 1. Entonces utilizaría estos valores para cambiar los colores con los que van saliendo mis partículas. De nuevo, cambio la vista activa y arrastro tal parámetro a tal color. ¿Sí? O sea, esto viene así por defecto. Puedo desplegarlo y arrastrarlo acá, o directamente desplegarlo acá arriba. Arrastro de acá hasta acá. Chop reference y chop reference. ¿Sí? Y ahí están cambiando los colores. Acá sí le voy a cambiar un poquito esto porque le voy a sacar el lag. El lag lo voy a dejar porque estaba cambiando muy rápido. Entonces yo siempre voy a tener colores aleatorios. ¿Sí? Otra manera, si yo no quiero que los colores sean aleatorios, sino que quiero que sean siempre los mismos colores, pero con una rampa específica, justamente tengo un objeto llamado ramp entre los top. Que de nuevo, ramp me permite crear rampas de colores. En este caso yo voy a hacer una rampa. Como lo que necesito es solamente la rampa de colores, le doy una resolución de 256 por 1 píxel, porque lo único que me interesa después es el dato del color de ese píxel, nada más. Y acá creo la rampa que yo quiera. Yo creo, por ejemplo, que empiece y termine en rojo esa rampa. Y en el medio que tenga amarillo, que tenga verde, que tenga turquesa, que tenga azul y que tenga morado. Ahí sí. Violeta. Ahí se fue rosa. Sí, entonces lo que hice fue crear esa rampa. Pero ¿cómo la paso ahora de acá hasta acá? Bueno, ahí es donde entra el objeto que les había mencionado antes, Top2. Fíjense que Top2 lo que hace es generarme, pasarme los valores que estaban del top, convertírmelo a channel, convertírmelo a rampas que pueda entender un channel operator. ¿Qué pasa? En este momento yo no le estoy diciendo cuál tiene que leer, entonces me está leyendo toda la rampa en función del tiempo. Así que lo que tengo que hacer es que esta rampa se mueva. Para eso necesito agregar un control dinámico acá, en la fase. Fíjense que si yo empiezo a mover la fase, se empieza a mover la rampa. Como ya vimos una función para hacer eso, es uptime.seconds. ¿Sí? Entonces fíjense que se está moviendo constantemente. Se está moviendo para mi gusto un poco rápido, así que lo voy a multiplicar por 0.1. Ahí se mueve un poquito más tranqui. Y acá es donde les voy a demostrar que era útil utilizar nulls, ¿sí? Porque yo directamente emparejo esto. Me va a tirar un error porque los nombres no son los mismos, así que previamente voy a poner un rename, ¿sí? Y le voy a dejar from, el asterisco significa que todo lo que entra lo renombra. Lo voy a cambiar RGB, le voy a poner PX, PY y PZ. ¿Sí? Porque lo tengo que separar, así. Ahí está. Entonces, yo le estoy diciendo, o sea, mediante un objeto rename, que también es un channel operator, le estoy diciendo, bueno, reemplazame los valores originales de RGB, cambiarles el nombre, ahora se van a llamar PX, PY y PZ. Y fíjense que ahora está cambiando el color este. Este me gusta más porque es un poquito más controlada que el random. El random muchas veces terminan coincidiendo todos, termina dándome colores muy oscuros. Es una cuestión de gustos personales. Ahora sí, vamos a la parte de proceso y con eso cerramos este tutorial que se hizo más largo de lo esperado. Puedo hacer muchísimos procesos. Podría tirar esto así nomás, como está, y listo. Pero voy a agregar un efecto en particular que es feedback, ¿sí? Que me permite generar una retroalimentación. Entonces, lo que voy a hacer es conectar la salida del render a la entrada del feedback. Del feedback voy a ir a un objeto llamado level, que me permite controlar los valores de ese top. Fíjense que yo acá tengo brillo, gama, contraste. Puedo cambiar la opacidad, puedo cambiar los valores RGB a mano. Y por último voy a ir a voy a combinar, ¿sí? mi top original con mi feedback. Para combinarlos
podría usar directamente un objeto llamado Composite. ¿Sí? Yo conecto ambos dentro del Composite y tengo diferentes métodos de fusión. Esto lo voy a conectar a la salida para que se vea. Tengo acá diferentes métodos de fusión. Fíjense, esto lo voy a correr para que vean que hay muchos más. ¿Sí? Yo le puedo decir que sume los valores, que me haga un promedio, burn color, o sea, que lo queme linealmente, que me haga una diferencia cromática, que reste, que divida, que multiplique. Por defecto viene en multiply, por eso no se está viendo nada. Cuando yo lo pongo en multiply, me multiplica el valor de un píxel con el valor del píxel paralelo, pero en el otro archivo, ¿sí? Como no están coincidiendo necesariamente, el resultado siempre va a dar 0. Pero le puedo poner, por ejemplo, over, que sería superponer. ¿Qué pasa? Todavía no hay retroalimentación porque yo no le dije a esto que vuelva a la cadena. Para eso arrastro mi objeto comp a feedback y ahora sí se generó la retroalimentación. Fíjense cómo se están generando el efecto. Obviamente, como esto se está manteniendo en el tiempo, o sea, básicamente cada píxel, cada imagen nueva que se va generando cuadro a cuadro, se queda. Entonces se está pasando esto. Yo lo que le puedo decir es que la opacidad sea de 0.9. Ahí está. Entonces no se queda constantemente ahí. Hay veces que está bueno el efecto igual. ¿Sí? Lo voy a dejar acá. Y lo último que quiero agregar es, para dar ese efecto de brillo, un desenfoque. ¿Sí? Y de nuevo podría utilizar un composite, pero fíjense que todas las operaciones que yo puedo hacer en composite, de hecho si yo toco acá, no me va a dejar ver todo, pero bueno, todas las operaciones que yo puedo hacer acá en composite tienen su propio operador. Yo tengo add, yo tengo multiply, ¿sí? Yo tengo multiply, tengo over. O sea, todas las operaciones que yo puedo hacer acá, todos los métodos de fusión que yo tengo acá en Composite, los tengo sueltos también por su cuenta. Pueden acceder a cada uno de ellos directamente desde acá. Obviamente lo que tiene es que si yo voy directamente al objeto over, por ejemplo, los parámetros son, o sea, tengo más control de parámetros específicos. Composite es como más general, me permite poner cualquiera, pero no me da mucho control de cómo lo hace, ¿sí? La ventaja que tiene es que es más comodín. O sea, yo puedo cambiar el tipo de operación, por ejemplo, de top a burn color, a multiply en este caso. En este particularmente no tiene mucho sentido cambiarlo. Pero hay otros casos en los que está bueno, en los que puede llegar a ser útil. Pero bueno, yo lo que voy a hacer en este caso es superponer mi video original con un video difuminado, o sea, un video con desenfoque, para dar ese efecto de glow, ese efecto de brillo. Fíjense, lo voy a poner de este lado para que se vea. Fíjense, yo lo único que hice fue superponer un video con ese mismo video, pero con desenfoque. Entonces me genera este efecto de brillo, como de luces, ¿sí? Como se está moviendo mi esfera, a veces las partículas salen disparadas hacia arriba, otras veces salen disparadas hacia abajo. Sí. Igual sigue moviéndose demasiado rápido para mi gusto. Así que le voy a bajar todavía más la velocidad desde acá, directamente. Voy a cambiar el periodo, que se mueva despacio. Prefiero que se mueva más despacio. Y puedo volver a jugar con cómo se genera. O sea, acá ya empiezo a jugar con los parámetros de acá. Sí, puedo hacer que sea un polígono. Sí. Es cuestión de ir jugando con los distintos parámetros de los objetos para ir generando estos efectos. ¿Sí? Ahora sí, yo voy a la vista esta y
ya tengo el efecto que habíamos visto al principio. Una última cosa y ahora sí cerramos. Voy a subir, voy a hacer zoom out para venir acá a la vista de performance, y en la ventana esta, el objeto window, el comp window, yo tengo diferentes opciones de cómo quiero que sea la vista de performance. Yo puedo poner, por ejemplo, que abra la vista de performance en una ventana separada, ¿sí? En este caso lo está mandando acá al mismo monitor. Yo le puedo especificar a qué monitor quiero que lo mande, si quiero que se quede acá o que lo mande al otro monitor, al segundo monitor. Si tuviera más de un monitor, podría mandarlo a más de un monitor. Si quiero que use la resolución nativa, ¿sí? Fíjense que acá está en 1280 x 720. O si quiero que rellene toda mi pantalla. Si quiero bordes, ¿sí? Si quiero que lo genere como una ventana, entonces lo puedo mover. O si quiero que no quede bordes, entonces me lo reproduce así directamente, etcétera, etcétera. Así que también chusmen un poquito las opciones que tiene Windows. O directamente también desde acá, desde Dialogs, puedo abrir desde acá, desde preferencias, yo puedo chequear las preferencias de cómo quiero que se abra esto, ¿sí? Lo puedo hacer desde cualquiera de los dos lugares. Desde acá, desde Windows Placement también. Si yo quiero, por ejemplo, esto está bueno si llegan a hacer alguna instalación, por ejemplo, porque les permite hacer que siempre que abran el programa, el archivo, que no lo abra en vista de edición, sino que directamente lo abra en vista de performance, por ejemplo. ¿Sí? Le pueden cambiar esto y directamente cada vez que abren este archivo en particular, lo abre directamente en esta vista. No es que abre la vista de edición y ustedes manualmente tienen que cambiarlo. Pero bueno, se hizo un poquito largo el tuto, pero vimos un montón de cosas, lo cual me parece súper interesante. Y más abajo les dejo otros tutoriales más para que vayan viendo. Así que por ahora lo dejamos aquí. Chao, chao.